Imagina esto, no estamos hablando de un cometa normal. Estamos hablando de un visitante que llega desde fuera del sistema solar, pasa cerca del Sol y se marcha para no volver. Y en este video te voy a anunciar los 5 puntos más interesantes sobre 3I Atlas. ¿Cómo sabemos que es interestelar? ¿Por qué su órbita lo delata? ¿A qué distancia real pasa de la Tierra? ¿Qué han intentado medir con telescopios espaciales? ¿Y por qué en 2026 volvió a ser noticia gracias a observaciones adicionales? ¿Qué es 3I Atlas y por qué ha generado tanto ruido? 3I Atlas es un cometa interestelar detectado en 2025, y cuando decimos interestelar, no lo decimos como metáfora, lo decimos por su trayectoria. Su órbita es hiperbólica. Eso significa que no queda atrapado por el Sol en una vuelta cerrada. Entra una vez, cruza y sigue su camino hacia fuera del sistema solar. Por eso, cuando los astrónomos reconstruyen su recorrido hacia atrás, la conclusión es clara: no se formó aquí dentro, viene de otro entorno, de otro sistema, de otro lugar entre las estrellas. El 3I, en su nombre, tampoco es decoración. Indica que es el tercer objeto interestelar confirmado, después de 1I, Oumuamua y 2I, Borisov, y Atlas hace referencia a la red de telescopios que lo detectó. La detección no apareció de la nada. Una de las confusiones más comunes en redes es esta: si lo encontraron de repente, entonces es peligroso, pero en astronomía, de repente suele significar otra cosa, que por fin lo reconocimos. Cuando se anunció su detección, se revisaron observaciones anteriores y se encontraron rastros previos en imágenes de archivo. Eso es clave, porque esos datos anteriores al anuncio permiten ajustar mejor la órbita y reducir incertidumbres. No es magia, es método. ¿Hay riesgo para la Tierra? No. Y aquí está la razón simple. La pregunta más repetida es directa: ¿va a chocar con la Tierra? La respuesta es no. Incluso en su mayor aproximación, 3I Atlas se mantiene a una distancia enorme, del orden de cientos de millones de kilómetros. Es decir, no es un objeto de impacto ni un evento de riesgo planetario. Y su paso más cercano al Sol tampoco fue un rozamiento extremo, como el de algunos cometas que casi se evaporan. Su perihelio fue relativamente moderado. Eso ayuda a entender por qué mucha gente esperaba un espectáculo brillante, y luego se decepcionó. La geometría y la distancia mandan. El gran anzuelo de Internet: ¿cuánto mide en realidad? Aquí está el punto donde más fácil se distorsiona todo. Con cometas, medir el tamaño no es como medir una roca limpia. El problema es que muchas veces no vemos solo el núcleo, vemos la coma, una nube de gas y polvo, que puede inflar la apariencia del objeto. Por eso, cuando en redes alguien suelta un número como si fuera definitivo, hay que hacer una pausa. En ciencia, lo que suele existir al principio no es un tamaño exacto, sino límites, un máximo posible, un rango probable, una incertidumbre que se va cerrando con nuevas observaciones. Y además, el brillo engaña. El brillo no depende únicamente del tamaño, depende de actividad, de polvo, del ángulo de visión, de la distancia al Sol, de la distancia a la Tierra y del comportamiento del propio cometa. ¿Por qué tantos instrumentos lo siguieron? Porque 3I Atlas no es solo bonito, es material de otro sistema estelar, y eso es raro, muy raro. Cada vez que aparece un visitante interestelar, se abre una oportunidad científica: comparar su composición y su comportamiento con lo que conocemos de cometas formados aquí. Por eso se intenta observarlo con múltiples instrumentos, desde telescopios en tierra hasta observatorios espaciales, buscando pistas sobre su polvo, sus gases y su evolución. La actualización más llamativa, 2026, y el seguimiento extra.
Este es uno de los detalles que más interesa a nivel de historia. Cuando la gente cree que ya pasó lo importante, aparece una nueva ronda de observaciones y el caso vuelve a moverse. A principios de 2026, se realizaron seguimientos adicionales que apuntan a extraer algo muy específico: cómo rota el cometa, si su brillo varía de forma periódica, y qué nos dice eso sobre su forma, su orientación y su actividad. Esto conecta con algo esencial. En astronomía, a veces un objeto no se entiende con una foto, se entiende con una película, con datos repetidos en el tiempo. Entonces, ¿qué nos deja 3i Atlas? Primero, el sistema solar no es una burbuja cerrada. A veces nos visitan fragmentos de fuera. Segundo, gran parte del miedo viral nace de traducir mal el lenguaje científico. Donde la ciencia habla de trayectorias y distancias, las redes convierten todo en alarma. Y tercero, lo valioso aquí no es el titular, sino lo medible: órbita, coma, actividad, variaciones de brillo, evolución temporal. Es ahí donde está la historia real. Para ver más videos interesantes sobre este tema, no olvides suscribirte a mi canal y darle like al video. Nos vemos en el próximo video.